El excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino. El presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente Declaración de los Derechos del Trabajador. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Segundo, derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano. La comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Tercero, derecho a la capacitación. El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. Cuarto, derecho a condiciones dignas de trabajo. La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad, y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan. Quinto, derecho a la preservación de la salud. El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen del trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo.
de la mano por la plaza. Los niños, los obreros, vos y yo. Y el sol nos da un abrazo de gigante, de puro, cariñoso. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Se establecen las vacaciones pagas. Los trabajadores argentinos pudieron conocer la Argentina, recorrerla, sentirla, disfrutarla y por lo tanto amarla aún más. Sus ríos, sus playas, sus costas infinitas, la llanura y la montaña fueron por fin patrimonio de todas esas mujeres y esos hombres que ofrendaban su fuerza y sus días para la grandeza de la patria. Se declara inembargable la pensión a la vejez. Se extiende la jubilación a todos los trabajadores. En las sierras, en el mar, en cada centro turístico, parques de diversiones gratuitos hacen las delicias de los niños. Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada, y de satisfacer sin angustia sus necesidades y las de su familia, en forma que le permita trabajar con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de las expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos o indirectos que permita el desenvolvimiento económico. Se despereza en la ventana y yo me desperezo con el sol. El sol besa tu pelo y en la calle el sol los besa a todos. ¡Viva el sol! Surgen barrios y ciudades enteras. La ciudad Evita, por ejemplo, con 10.000 viviendas, iglesia, capillas, escuelas, mercados, oficinas públicas, estación de ferrocarril, hospitales, plazas, parques y estadios, un centro cívico principal y 5 secundarios. Durante el primer plan quinquenal se construyeron 350.000 viviendas en toda la República, convirtiendo en propietarios e incorporando a una vida digna a 2.500.000 argentinos que hasta entonces vivían en ranchos o inquilinatos. Cada 8 minutos se construía una vivienda.
el derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo. Promueve la obligación de la sociedad de donar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados unos y otros a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales. Octavo, derecho a la protección de su familia. La protección de la familia responde a un natural designio del individuo. Debe que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social. Noveno, derecho al mejoramiento económico. La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin y estimular la utilización y formación de capitales en cuanto constituyan elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general. Defensa de los intereses profesionales, el derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. Por primera vez en el mundo se concretan los derechos del trabajador. Cabe a la Confederación General del Trabajo Argentina ser la custodia de este primer documento de derechos que hemos declarado inalienables e imprescriptibles, que los trabajadores argentinos, pensando en la patria, pensando en sus conciudadanos y en sus compañeros, sepan defenderlos dignamente en el futuro. En 1949 se reforma la Constitución. El nuevo articulado incorpora la prohibición de atentar contra la libertad, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Garantiza el habeas corpus, conserva el preámbulo original con el agregado del principio medular de la filosofía justicialista, una nación socialmente justa
económicamente libre y políticamente soberana. Define la responsabilidad del Estado en la actividad económica y establece la función social del derecho de propiedad. Legisla el sistema electoral disponiendo la votación directa de presidente, vicepresidente y senadores, al igual que posibilita la reelección presidencial, con lo cual la decisión final queda en manos del pueblo. El 9 de septiembre de 1947 se aprueba la ley que otorga los derechos cívicos a la mujer, culminando así el sueño más querido de Eva Perón, la igualdad de derechos con el hombre. La mujer tiene derecho al voto. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. En la tarde del 8 de junio de 1947, Eva Perón llega a Madrid. España toda vive la emoción de un día histórico. El jefe del gobierno español, su esposa y su hija la aguardan. Una salva de 21 cañonazos se une a una marea humana que se extiende desde el aeropuerto hasta el Palacio del Pardo para aclamar a la Dama de la Esperanza. España soporta las consecuencias de su ruptura con Estados Unidos y de la votación de las Naciones Unidas que habían dispuesto por mayoría el retiro de todos los representantes diplomáticos de Madrid. La Argentina vota en contra y decide el envío de embarques de trigo para aliviar la desesperante situación del pueblo español. Estados Unidos sostiene que la ayuda argentina a España implica apoyar al régimen del general Franco y que constituye una provocación más a toda la sociedad de las naciones amantes de la paz y la democracia. El gobierno del general Perón responde: el ayudar a los pueblos en su desgracia es un acto de amor, no de provocación. Seguiremos tendiendo nuestra mano solidaria a España, como a todo pueblo que la necesite, independientemente de las circunstanciales decisiones de las potencias que se erigen en paladines de la democracia, las mismas que hasta ayer solo vieron en España, desgarrada por una guerra fratricida, un campo propicio para experimentar sus fuerzas de destrucción. Durante su estancia en Madrid, Evita visita los barrios obreros, se preocupa por la suerte de los ancianos y los niños. En la popular Dehesa de la Villa, 100.000 trabajadores vitorean su nombre, el de Perón y la Argentina, y escuchan su palabra que es transmitida a toda España. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor
de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna: en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Visita Santiago de Compostela, las Rías Gallegas, Sevilla, Granada, Cataluña. En todas las ciudades la reciben en medio de gran júbilo popular con salvas de 21 cañonazos. Es su expreso deseo ponerse en contacto con trabajadores de cada región. En el puerto de Berbés, 60.000 pescadores le dan la bienvenida. Solamente involucrándonos con el dolor, viviendo y sufriendo con los pueblos, cualquiera sea su color, credo o raza, se podrá realizar la enorme tarea de construir la justicia que nos lleve a la paz. Bien vale la pena quemar la vida en aras de la solidaridad, si el fruto será la paz del mundo y su felicidad. Aunque ese fruto madure, tal vez, cuando nosotros hayamos desaparecido. En la Catedral de Zaragoza se arrodilla ante el trono de la Hispanidad y al besar a la Santísima Virgen deja sus pendientes como muestra de solidaridad con el pueblo español. Lagrimita de sangre mi toito vierte. La Virgen que tan buena consigo la lleva. Al llegar a Granada, en el Templo de la Macarena, es nombrada camarera de honor de la Hermandad de la Esperanza. En el pueblo de La Rinconada se reúnen los colonos de Sevilla, Granada y Extremadura, quienes, en imponente acto, agradecen su preocupación por el bienestar de los trabajadores de la tierra. El emotivo discurso de un trabajador cierra el acto. En nombre de sus compañeros, dice: «Vemos en usted, señora, una mensajera de paz y de esperanza para los humildes y una amiga de los pobres. Sabemos de su lucha en beneficio de los trabajadores. Es por eso que de aquí en más también será para nosotros la dama de la esperanza y el vínculo que nos mantendrá para siempre unidos con nuestros hermanos los trabajadores argentinos, los descamisados del general Perón». La ciudad de Huelva la recibe con jinetes ataviados a la típica usanza andaluza.
El pueblo todo se une a los festejos con alegría y regocijo. Quiero agradecerles desde lo más hondo de mi corazón todas las muestras de cariño que me han dado, que no son para mí, sino para vuestros hermanos los descamisados argentinos. Yo les dejo mi corazón. Me deberé siempre a ustedes. Me debo a ustedes con la constancia de mi agradecimiento. Dejo parte de mi corazón en España. Lo dejo para vosotros, obreros madrileños, cigarreras sevillanas, agricultores, pescadores, trabajadores de Cataluña, del país todo. Lo dejo a vosotros. En Roma, el presidente de Italia, Enrico de Nicola, le pide a Evita que Argentina incluya a su país dentro del Plan Perón de ayuda económica. El Plan Perón, en oposición al Plan Marshall, tendía a dar todo tipo de facilidades a los países más pobres. De amplia capacidad negociadora, abolió los intereses excesivos en los empréstitos y posibilitó diversas alternativas de pago, como por ejemplo el trueque. Se firma el acuerdo. Argentina otorga a Italia un préstamo de $500 millones para la compra de alimentos, y un mes después llegan a Roma 10.000 bultos de ropa para aliviar la situación de las clases más humildes. En las termas de Caracalla se canta en su honor la ópera Nabucodonosor. En el Vaticano asiste a la audiencia con su santidad Pío XII y recibe, en nombre del general Perón, la Gran Cruz de Gregorio el Grande, que le es concedida por el Papa. La desventura no tiene fronteras. Desconoce la pluralidad de lenguas porque solo aprendió la del dolor, que se pronuncia de la misma manera bajo todos los climas y en todas las latitudes. La paz resultará una utopía mientras la injusticia, la miseria y la indignidad puedan cebarse en las comunidades humanas. De esta manera, remediando injusticia y olvidos inexcusables, colaboramos a la paz mundial, borrando de nuestra época una razón determinante de malestar y de desesperanza. En Portugal, Evita recordará como el momento más emocionante de su paso por Lisboa el recibimiento que le tributaron los trabajadores lusitanos. La Argentina le otorga a Francia grandes facilidades crediticias para la compra de cereales y carne. En París, mantiene reuniones con organizaciones obreras y visita varios centros de asistencia social, entre ellos el Hogar de Huérfanos de Guerra. En Suiza mantiene reuniones con organizaciones obreras a quienes interioriza acerca de la CGT argentina y les propone un contacto fluido con esta. El 10 de agosto, Evita emprende el regreso a Buenos Aires. La acompañan 600 inmigrantes que vienen a la Argentina. Hace escala en Brasil, donde es condecorada con la Orden del Cruzeiro do Sul. El 21 de agosto se traslada a Montevideo y asiste a una recepción organizada por la Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia. El 23 de agosto llega a Buenos Aires.
ha cumplido con la misión de llevar un mensaje de justicia y esperanza a los pueblos arrasados por la guerra. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria. Es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. Y todavía nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de nuestro justicialismo. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es convicción y fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perón. Esa es la definición de un peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística revolucionaria, sin otra proyección que el bienestar de la patria, traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan.
los fieles descamisados de todas las horas, mi cariño inextinguible y mi abrazo con que los estrecho muy fuerte sobre mi corazón. Los países victoriosos de la Segunda Guerra se niegan a aceptar un nuevo orden mundial en el que el tercer mundo se industrialice. La Argentina de Perón rehúsa afiliarse a instituciones internacionales contrarias al desarrollo de América Latina, tales como el Fondo Monetario Internacional. Perón hace un llamado a la unidad continental. Las Naciones Unidas y la OEA son meros instrumentos al servicio de los imperios. El estaño en Bolivia, el cobre en Chile, el pescado en Perú, el petróleo en Venezuela, el café en Brasil, son eslabones de una cadena cada día más opresora. ¿Por qué no armar nuestra propia conferencia de materiales latinoamericanos? ¿No podríamos reunirnos los que hablamos un idioma común en una conferencia por nuestra cuenta? Allí podríamos decir todo cuanto deseáramos sin temor a los reproches de censores foráneos acostumbrados a aconsejarnos a hacer lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. El 30 de marzo de 1948 se inició en Bogotá la 9ª Conferencia Interamericana. La Argentina se opone a la moción de Estados Unidos para formar un bloque americano anticomunista. El 9 de abril, en vísperas de exponer los resultados de su investigación sobre la intervención yanqui en la explotación petrolera de Colombia, es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, el líder político colombiano más brillante de este siglo, creador de un poderoso movimiento popular. El embajador norteamericano Wiley había aconsejado desconfiar de Gaitán por verlo entroncado con las ideas de Perón respecto de la unidad latinoamericana y las nacionalizaciones. Esta avalancha humana librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. En pie vosotros los oprimidos y engañados de siempre. En pie vosotros los burlados de todas las horas. En pie vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. En pie vosotros, que yo os juro que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca. Saber que el signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. Al enterarse del asesinato, el pueblo gana las calles para expresar su dolor, su ira, su impotencia, y Bogotá se transforma en una inconmensurable llamarada que se extiende por toda Colombia y que aún hoy no se extingue. Estos hechos pasarán a la historia como el Bogotazo. Dijo Perón: América ha perdido a un gran hombre para su causa. Dudo que Colombia en este siglo se recupere de un golpe semejante. La Argentina se retira de la Conferencia de Bogotá.
El 25 de junio de 1950 estalla la Guerra de Corea. Estados Unidos presiona a los gobiernos latinoamericanos para que envíen tropas a luchar contra el comunismo en Corea. El gobierno argentino se niega a intervenir en el conflicto. La sombra de una tercera guerra mundial cubre la tierra. Perón declara: las naciones latinoamericanas deben propiciar la paz hasta que la última esperanza se haya perdido. La labor para lograr la paz internacional debe realizarse sobre la base del abandono de ideologías antagónicas y la creación de una conciencia mundial de que el hombre está sobre los sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable que se destruya la humanidad en holocaustos de hegemonías de derecha o de izquierda. A excepción de Colombia, que envía tropas a Corea, el resto de los países latinoamericanos acompaña la posición argentina de no intervención. Estados Unidos denuncia su preocupación por la creciente influencia y la prédica de la Argentina en el Cono Sur. En 1953 finaliza la Guerra de Corea con un saldo de 1.300.000 muertos. Perón comienza su estrategia de consolidar una alianza entre Argentina, Brasil y Chile y, a partir de esa base, construir una confederación sudamericana. Es homenajeado en Buenos Aires el presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo. Bienvenido a esta tierra de San Martín, los hijos de O'Higgins, que iluminando su mente con las glorias y tradiciones comunes, nos traen el abrazo de los hermanos chilenos, que nosotros hemos declarado ya hace tiempo como compatriotas de los argentinos. Muchos se habrán preguntado qué quieren los argentinos de los chilenos. Lo que los argentinos han ambicionado siempre de sus pueblos hermanos. Una hermandad inextinguible que nos lleve al amor, que nos lleve a la sinceridad y a la lealtad, para que algún día podamos decir al mundo: en esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de siempre. Se consagra la unión aduanera de ambos países. Llega a la presidencia del Brasil Getúlio Vargas. Afín a la idea de unidad continental, es una pieza clave para el proyecto Perón de unión del Brasil, Argentina y Chile. Dirá Perón: ni la Argentina, ni Brasil, ni Chile aislados pueden soñar con una unidad económica indispensable para enfrentar un destino de grandeza. Unidos seremos inconquistables, separados indefendibles. El general Perón entrega al presidente de Paraguay, Alfredo Stroessner, los trofeos tomados durante la vergonzosa guerra de la Tríplice Alianza que libran Argentina, Brasil y Uruguay contra el heroico pueblo paraguayo y que fue provocada fundamentalmente por una potencia extranjera, Inglaterra. Yo deseo reiterar en este día solemne de nuestra historia
la unión definitiva y eterna entre los paraguayos y los argentinos. El pueblo del Paraguay y el pueblo argentino son los depositarios absolutos de esta unión definitiva que ponemos bajo la protección de Dios, fuente de todo amor y de toda justicia, de toda libertad, pidiéndole humildemente que no sea jamás violada ni destruida por los malvados e hipócritas intereses egoístas y mezquinos, y que por lo contrario sea permanente y eterna como la humildad de nuestros pueblos. ¡Viva la República del Paraguay! El director de la Oficina de Asuntos de las Repúblicas Americanas dice: existe el peligro de que la Argentina aspire a organizar un bloque en el Cono Sur bajo su dominación política y económica, y advierte que los Estados Unidos deben tratar de aislar cualquier intento que pudiese facilitar la formación de tal bloque. Llega a Buenos Aires Milton Eisenhower, hermano del presidente de los Estados Unidos. Le comunica a Perón la preocupación que existe de infiltración comunista en el continente y le pide que apoye en la próxima reunión de los países latinoamericanos la formación de un sólido bloque anticomunista. De regreso a Estados Unidos, Milton Eisenhower dirá: salí de Buenos Aires como llegué, con las manos vacías. Perón es un personaje complejo, debemos estar muy atentos. Por nuestro propio interés, debemos ayudar a los países latinoamericanos. De marzo de 1954. En la Conferencia de Países Americanos en Caracas, Argentina se opone a la iniciativa de Estados Unidos de formar un bloque anticomunista en el continente y declara que la amenaza comunista no altera el principio de autodeterminación de los pueblos. El director de la Oficina de Asuntos de las Repúblicas Americanas acusa a la Argentina de poner escollos en la salvaguarda de nuestra civilización occidental y cristiana. El capitalismo ni es civilización ni es cristiano. Juan Domingo Perón. Haces a Dios que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Hombres honrados de todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Yo he dicho que nosotros trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho
porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Sí o no? Yo he declarado también que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. ¿Sí o no? El mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y definida. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? Todos los pueblos americanos. ¡Viva la patria! Nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Los campeonatos infantiles y juveniles Evita lograron la participación anual de un promedio de 200.000 chicos y jóvenes en una serie de competencias deportivas que eran no solo una forma de esparcimiento, sino un modo de prevenir y atender la salud de los participantes. Todos aquellos que se inscribían en las competencias eran sometidos a exámenes clínicos. Si algún chico presentaba problemas de salud, de inmediato era puesto en contacto con médicos especializados que seguían el control hasta su total recuperación. Para las competencias nacionales, los viajes y la manutención eran totalmente gratuitos. En las competencias finales participaban, como invitados especiales, niños y jóvenes de países limítrofes. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación con el deber de informar al pueblo de la República que el intenso calor fue el motivo del desmayo sufrido por la señora Eva Perón, quien permanece en el Instituto del Diagnóstico, donde se le realizan estudios de rutina. Evita se instala en el Ministerio de Trabajo. Desde allí planifica y dirige para todo el país las tareas de atención de todo tipo de problemas que requerían soluciones urgentes. Nace así el más colosal himno a la solidaridad que se conozca, la Fundación Eva Perón. 2 veces a la semana, por lo menos, dedico la tarde a esa misión de intermediaria entre los humildes y Perón. Hay de todo en esas tardes de ayuda social. Estas son las audiencias secretas, porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta, pero casi siempre, en cada audiencia, hay un poco de secreto. Entonces,
me dicen las cosas en voz baja, al oído, y muchas veces llorando. Cada tarde desfilan ante mí centenares de almas destrozadas por el egoísmo de los hombres. Desde su creación en 1946 hasta 1954, la Fundación repartió durante las Navidades y Días de Reyes aproximadamente 36 millones de juguetes que hicieron la felicidad de los niños argentinos y de países hermanos y otras latitudes. La Fundación se ocupó de que en ningún hogar argentino faltara para las festividades de Navidad y Año Nuevo la humilde sidra y el pan dulce, el mismo pan dulce y sidra que alegraban la mesa de Perón y Evita. Yo sé que dentro de muchos años, cuando los argentinos se dejen acariciar por el recuerdo, llegarán a estos años de nuestra vida y dirán, entonces éramos más felices. Perón estaba con nosotros. La señora Eva Perón fue sometida en el día de la fecha a una intervención quirúrgica sin complicaciones. No obstante su estado muy satisfactorio, deberá guardar absoluto reposo. La ciudad infantil, modelo en su tipo, era una reproducción en miniatura de las instalaciones cívicas que posee un conglomerado urbano. Una intendencia, un banco, una escuela, un destacamento de policía, un congreso, completaban la instalación de aulas y dormitorios alegres y confortables, salas de enfermería y 2 comedores, todo decorado con láminas y cuadros con motivos infantiles. En medio de cuidados jardines, era una verdadera ciudad que albergaba a más de 300 chicos. De idénticas características, se crearon ciudades infantiles en Córdoba y en Mendoza. El dinero de nuestras obras viene del mismo pueblo. Yo cuido de estos aportes más que de mi propia vida y he prometido que la Fundación manejará sus fondos en caja de cristal a fin de que jamás se empañe con la más leve sombra ese dinero limpio, el único dinero limpio que yo conozco, que viene de las manos honradas de los obreros. Transmite LRA Radio del Estado, juntamente con todas las estaciones que integran la Red Argentina de Radiodifusión. No obstante la enfermedad que la aqueja y que la obliga a un reposo absoluto, la abanderada de la patria, doña Eva Perón, hizo un breve paréntesis en ese descanso impuesto por el imperio de lo delicado de su salud para estar junto a sus descamisados y entregarles esta magnífica y monumental obra que hoy se inaugura, la Ciudad Estudiantil. Quiero que en mis hogares e institutos de educación, las muchachas y los muchachos descamisados argentinos aprendan a ser leales con el pueblo a fin de que no lo traicionen jamás, como ha traicionado la clase dirigente anterior a la época de Perón. Nosotros prepararemos a los hijos para que sean conductores en la hora de los pueblos, cuya aurora comienza anunciando el mediodía brillante en que los pueblos tomarán las riendas de su propio destino. La ciudad estudiantil albergaba a estudiantes del interior del país sin parientes en la capital. Además de las materias que se ofrecían como complemento de la enseñanza, contaba con una biblioteca, máquinas impresoras para editar trabajos, salones de juego y la posibilidad de desarrollar diversos tipos de actividades culturales y deportivas. La ciudad estudiantil formó parte de un plan que contempló la edificación de 1000 escuelas
y la construcción de las ciudades universitarias de Córdoba y Mendoza. Si alguien viese alguna grandeza en mis obras, yo declaro honradamente que no me pertenecen de ninguna manera. Son obras de Perón, porque yo no hubiera podido hacer nada, absolutamente nada sin él. Yo soy el pequeño gorrión de una bandada inmensa a quien Perón, el cóndor que domina las alturas, enseñó a volar cerca del cielo. Yo he aprendido de Perón que solamente los humildes salvarán a los humildes. Desgraciadamente, me he visto obligada por mi enfermedad a aceptar este retiro, que espero sea breve y me reconforte para seguir pronto en la lucha como antes, con más ardor si es preciso. La atención a los ancianos tuvo su centro inicial en el hogar de Bursaco, que ocupaba 32 hectáreas y atendía con ropa, comida, casa y terapia laboral a 300 ancianos. La construcción constaba de varios edificios destinados a talleres, dormitorios, enfermería, granja y establos. Se construyeron el Hogar de Ancianos de Córdoba, de San Miguel de Tucumán, de la ciudad de Santa Fe y de la localidad de Recreo, provincia de Santa Fe. La educación profesional de las mujeres determinó que se creara la Escuela de Enfermeras. Aquí vemos que en solemne acto reciben su título las enfermeras especializadas en instrumentación quirúrgica, geriatría y pediatría. Luego de un plan de estudios de 3 años, las enfermeras se desempeñaban en diversas misiones, algunas de ellas en el exterior. En cada caso, llevaron la presencia solidaria de la Fundación al mundo entero. Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Austria, España, Francia, Israel, Turquía, Italia, Grecia, Hungría, Japón, Irlanda y Portugal fueron destinatarios de su ayuda en momentos difíciles. Camas ortopédicas, medicamentos, juguetes, comestibles y ropas fueron algunos de los elementos con que la Fundación socorrió al mundo en casos de necesidad. Transmite LRA Radio del Estado, juntamente con todas las estaciones que integran la Red Argentina de Radiodifusión. La enfermedad que aqueja a la señora Eva Perón es una anemia de regular intensidad que está siendo tratada con transfusiones de sangre, reposo absoluto y medicación general. Espero que Dios me dé la salud que no tengo y la fuerza necesaria para seguir adelante con la obra comenzada, y algún día no quede ya nada por hacer y podamos recorrer el país de extremo a extremo, viendo caras de hombres y mujeres, niños y ancianos felices y seguros de su felicidad. Cuando llegue ese día, entonces Evita se considerará satisfecha, porque habrá saldado una inmensa deuda con el pueblo y con Perón. Eso es mi único sueño, mi única aspiración. Quiero que sea mi única gloria.
Se aproximan las elecciones del 11 de noviembre. Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejercerá su derecho al voto y el pueblo podrá elegir en forma directa la fórmula de presidente y vicepresidente. Se prevé un triunfo arrollador del peronismo y un clima cada vez más tenso se acentúa en la oposición. Sectores políticos y militares comienzan actividades conspirativas que Perón no titubea en denunciar como promovidas por los Estados Unidos y desarrolladas desde su embajada, empleando todos los servicios de que dispone y el dinero con el cual financia los actos subversivos o tendientes a desestabilizar. A las 5 de la tarde, en la avenida 9 de Julio, algo más de 2 millones de personas forman una marea humana que aguarda entre cánticos y consignas ver aparecer en el palco de honor a Perón y Evita. A las 17:30 llega el general Perón. Minutos más tarde, devorada por su enfermedad, llega Evita. Nuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria, las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la encontrarán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo la nación. Al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los reivindicó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la marginalidad. Ellos no perdonarán jamás al general Perón que haya levantado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, los que ellos olvidaron a los niños y los ancianos y los que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. A ellos les duele que era Perón que haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que era Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la hora, las noches y los días a mitigar dolores y resañar vidas. Todo lo que hice
No lo hice nunca por ocupar ninguna posición política en mi país. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor. Y yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi patria. Con la plenipotencia espiritual que dando descansado de la patria, os proclamo, antes que el pueblo os vote el 11 de noviembre, presidente de todos los argentinos. Hemos trabajado por la felicidad común y la grandeza de la patria, haciendo solo lo que el pueblo quiere y sirviendo un solo interés, el del pueblo. Yo no aspiro a otra gloria que al cariño de mi pueblo. Mi conducta pública y privada me permite afirmar a los compañeros que tanto en el orden interno como en el internacional no tengo otro compromiso que el que contraje hace ya mucho con mi pueblo. Tiene esa norma que regla mi vida, no haré sino lo que el pueblo decida. Y yo no quiero que mañana un trabajador de mi patria se quede sin argumentos cuando los resentidos, los mediocres que no me comprendieron ni me comprenden, creyendo que todo lo que hago, lo hago por intereses mezquinos. Yo les pido, por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. De que este momento para una mujer, como para cualquier ciudadano, es muy trascendental y que lo que menos que necesita son unas horas de tiempo nada más. Que si el puesto de vicepresidenta fuera una carga y que fuera una solución, no hubiera ya contestado que sí. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto
puesto de vicepresidenta no es más que un honor, si yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de su vida. Que les diga a ustedes que si yo mañana compañeros, yo les pido a ustedes como amiga, como compañera, que se desconcentren. LR de Radio Director de Buenos Aires, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmitiendo desde la residencia presidencial en la Avenida Libertador General San Martín. Habla doña Eva Perón, quien anunciará una decisión trascendental al pueblo de la nación. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria hicieron honrarme en mi histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. Declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. No renuncio a la lucha ni al trabajo, renuncio a los honores. Por los trabajadores y por los descamisados seguiré luchando como hasta hoy con el corazón y el pensamiento puestos en el general, que con la grandeza extraordinaria de su alma supo dejar mi decisión de estos días librada al arbitrio de mi propia conciencia y de mi propia voluntad. No tengo en estos momentos más que una sola ambición, que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Guita. Yo no quiero otro honor que ese cariño. Estoy seguro que el pueblo argentino que me quiere y que me comprende acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable. Y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. Vista la actitud tomada por la señora Eva Perón, y considerando que la actitud mencionada tiene carácter de decisión inquebrantable y definitiva, el Consejo Superior del Partido Peronista resuelve aceptar como razón de fuerza mayor la voluntad inquebrantable de la señora Eva Perón, señalándola como el más alto gesto de desinterés y abnegación que se haya dado en la historia del pueblo argentino, exponiéndolo como tal a la consideración del movimiento peronista de la nación entera y de las generaciones futuras. El estado general de la señora Eva Perón mejora lentamente. La enferma guarda absoluto reposo. Se cometen varios atentados en las líneas férreas del Gran Buenos Aires sin que se produzcan víctimas. El servicio permanece reducido por varias horas. En Rosario, a las 4:30, estalló una bomba en una parada de colectivos donde aguardaban jornaleros panaderos, causando la muerte de Aurelio Cano e hiriendo a 4 más, uno de ellos de gravedad.
Ampliamos el boletín anterior. La enfermedad que aqueja a la señora Eva Perón sigue el curso previsto por los médicos que la atienden, quienes consideran que no debe esperarse una mejoría rápida e inmediata. Transmite LRA Radio del Estado, juntamente con todas las estaciones que integran la Red Argentina de Radiodifusión. Los médicos que asisten a la señora Eva Perón han decidido aplicarle un nuevo tipo de medicación que requerirá un periodo prolongado de tratamiento. La ilustre enferma está siendo tratada en su residencia. En la madrugada del 28 de septiembre de 1951, un grupo de oficiales de alta graduación, con el apoyo de un sector de la aeronáutica y la marina, intenta un golpe contra el gobierno. 180 tanques saldrían de los cuarteles de Campo de Mayo hacia la Casa Rosada para repeler cualquier intento de defensa de las tropas leales. Mientras tanto, los aviones bombardearían el área, sembrando la destrucción y el terror en la población civil. El golpe fue frustrado por la oficialidad leal al gobierno, que era mayoría, la suboficialidad fiel a Perón y el pueblo, que salió a las calles como un escudo. Los aviadores amotinados huyeron al Uruguay y los oficiales rebeldes del ejército se entregaron. Compañeros, sabemos bien que estos criminales no actuaban por su cuenta. Sabemos bien que detrás de ellos están las fuerzas oscuras del capitalismo y del imperialismo. Enterada de los sucesos, Evita, desde su lecho de enferma, se dirige al país. El general Perón, acabo de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados, por quienes he dejado gustosa en mi camino, tirones de mi salud, pero no de mi bandera. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón hasta la muerte. Pese a la recomendación del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, que sugirió fusilar al cabecilla de la rebelión, el general Perón se negó por no querer emparentarse con el enemigo, derramando sangre. El general Perón felicita y condecora a las Fuerzas Armadas leales, a quien señaló como ejército del pueblo. Los médicos que asisten a la señora Eva Perón informaron esta noche a las 22 horas que el estado de salud de la ilustre enferma continúa siendo delicado. Era el 17 de octubre de 1951. Tras 24 días de postración, sostenida por fuertes calmantes, Evita se levantó por primera vez para asistir al acto del Día de la Lealtad que ese año le había sido consagrado.
A las 5 de la tarde aparece en el balcón de la Casa Rosada. Más de 1 millón de trabajadores asisten a su homenaje y recibe del general Perón la gran medalla peronista en grado extraordinario. Luego pronunciará uno de sus más bellos discursos. Mis queridos descamisados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que mi vida. Mis descamisados, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Los médicos que asisten a la señora Eva Perón han resuelto someterla a un tratamiento quirúrgico. Por tal motivo, la señora es internada en estos momentos en el Policlínico de Avellaneda. El estado general de la enferma es actualmente satisfactorio y permite esperar que podrá sobrellevar sin inconvenientes el riesgo quirúrgico. Muchachos, toquen suave, que hoy ha tenido fiebre. Muchachos, toquen suave porque se siente enferma. Hoy ha tenido fiebre y está pálida y triste. Tiene los ojos negros, más negros cuando sueña, y un fantasma de blanco por las sombras la sigue. Qué blanca y qué pequeña la mano generosa con que se arregla el rubio rosetón del rodete. Hoy ha tenido fiebre, muchachos, y a esta hora, mientras ustedes tocan, seguramente tiemble. Toquen suave, muchachos, que nuestra serenata le llegue como un eco, a ver si así se duerme. Toquen suave, muchachos, y volvamos a casa. Toquen suave, muchachos, que hoy ha tenido fiebre. Mientras el pueblo ruega por su salud a la espera de un milagro, Evita, desde su lecho de enferma, se dirige al país con motivo de las elecciones que se aproximan. El 11 de noviembre se juegan destinos del pueblo mismo, que son los destinos de la patria. Durante más de 5 años la propaganda extranjera ha hablado de la dictadura de Perón. El pueblo argentino debe contestarle con su voto libre de pueblo soberano.
Perón quiere para su pueblo justicia y libertad. Sus enemigos extranjeros, representados aquí por nuestra oposición, quieren soldados para la guerra, y que Perón no hable de justicialismo ni lo realice, porque es muy mal ejemplo y cunde demasiado. El pueblo argentino debe elegir la justicia y la libertad de Perón o la oposición del imperialismo y la entrega de los vendepatrias. Este es el valor de cada voto peronista. Yo lo reclamo como peronista, como mujer, como argentina. Yo lo reclamo en nombre de mi amor por la causa del pueblo y de la patria, en nombre de los niños, en nombre de todos los trabajadores y en nombre de todas las mujeres que gracias a Perón sabemos y sentimos, votando, que ahora la patria es también un poco nuestra. Por eso mi consigna es esta, la consigna de la compañera Evita, que cada voto peronista sea el 11 de noviembre el grito de un corazón argentino descamisado y peronista, diciendo silenciosamente: la vida por Perón. Tras un triunfo arrollador del peronismo, el día 4 de junio, el general Perón asume su segundo mandato. El estado de salud de la señora Eva Perón continúa siendo delicado. Así lo informaron esta noche a las 22 los médicos que asisten a la ilustre enferma. No ha experimentado variaciones apreciables en las últimas 24 horas el estado de salud de la señora Eva Perón. Así lo informaron esta noche a las 22 los médicos que asisten a la ilustre enferma. En la tarde de hoy, la salud de la señora Eva Perón ha declinado sensiblemente. Los médicos que asisten a la señora Eva Perón informaron esta tarde, a las 18 horas, que el estado de la ilustre enferma es grave. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.